Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 7 de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos pues una de las palizas más grandes dentro del anime. Bastante buena, la verdad, con la animación y todo. Y finalmente también presenciamos pues uno de los mejores bankais, el Sankano Tachi de Yamamoto, con estas cuatro variedades en sus habilidades, haciendo referencia pues a los puntos cardinales. Vimos pues la espada esa, o sea, que concentra el calor en la punta, la armadura en llamas ultracalorífica, aparte, bueno, la resucitación pues ahí de los, o sea, de los muertos, de las cenizas, o sea, que ha matado la espada, y finalmente pues el corte mamadísimo definitorio. Bankai, o sea, que tiene pues ahí todo lo necesario, o sea, para enfrentar pues a los enemigos incluso pues más poderosos. Lamentablemente, o sea, esta pelea entre Yamamoto y Yuwawach, o sea, obviamente pues veíamos como Yamamoto eh, estaba por encima, o sea, el supuesto líder de los Quincy, pero al final pues resulta que todo este tiempo pues este Yugo Watch con el que estaba peleando no era más pues que un impostor. Finalmente, o sea, mostrándonos que el verdadero Yuwawach se encontraba hablando pues un poquito con Aizen, tratándole de hacer pues una oferta que no podría rechazar, pero al final pues la terminó rechazando. Finalmente pues apareciendo frente a Yamamoto, robándole el Bankai y pues terminando de aparentemente matarlo, quitándonos pues la única esperanza pues de nuestros queridos Shinigamis pues de poder hacer algo contra esta amenaza Quincy. Así que vamos a ver pues qué es lo que va a resultar pues ahora. Ya que pues, o sea, recordemos que Ichigo pues se encuentra atrapado y pues era también una de sus pocas esperanzas. Y bueno, vamos a ver pues cómo terminan lidiando, o sea, con esta, o sea, con todavía pues esta amenaza de los Quincy. A ver si, bueno, ya con esto pues creo que no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Potente episodio donde se nos ha dado una de las revelaciones más grandes de esta historia. Aunque bueno, realmente pues uno no se termina sorprendiendo después de ver el historial de Ichigo. Y bueno, la verdad es que al final, o sea, siempre que termine saliendo pues una nuevo tipo de raza, un nuevo tipo pues de o sea, de ente, seguramente Ichigo pues terminará haciéndolo de alguna u otra manera. Pero bueno, ya centrándonos en el episodio, vemos como pues en un principio Yugo Watch termina rematando a Yamamoto. No sin antes mencionarle, o sea, prácticamente el por qué, bueno, terminó perdiendo y por qué realmente pues él no lo consideraba pues una amenaza como tal. Aquí termina pues explicando, después de que nos hubieran dado pues un flashback al inicio, bastante sanguinario por cierto, o sea, de cómo pues era el antiguo Gotai 13, masacrando básicamente pues ahí a todos los Quincy's, sin ningún remordimiento, bastante fríos, la verdad. Y prácticamente lo que menciona Yuwash es que básicamente pues terminaron perdiendo, o sea, los tres escuadrones terminaron perdiendo pues esa esencia. Al volverse, o sea, ya una sociedad de almas pues más pacífica, donde básicamente pues terminaron desarrollándose bastante más. Obviamente pues eso conlleva a tener pues más cosas, o sea, a las cuales proteger. Y eso fue básicamente pues lo que lo terminó ablandando y haciéndolo vulnerable pues a este tipo pues o sea, de ataque. Y la verdad es que pues no está muy equivocado Yuach, la verdad. Es cierto, o sea, a veces, o sea, o sea, cuando una persona es bastante sanguinaria, o sea, que no tiene miedo de nada,
y que pues es capaz de hacer cualquier cosa de repente, o sea, termina ablandándose porque pues tiene algo que proteger más. Bueno, termina pues obviamente haciéndose más débil, como pues en este, bueno, bueno, en esencia más débil pues precisamente a eso, porque pues ya su perspectiva acerca de, o sea, de la lucha pues ya no es igual, ya no arriesga tanto, o sea, como pues lo llegaba a hacer pues en un principio. Y es por eso que vemos como pues al final Yowash pues termina eh, rematando pues a nuestro querido Yamamoto. Viendo como pues en ese preciso momento, o sea, todos los capitanes pues terminan sintiendo pues la pérdida o sea, de su capitán general, y finalmente también pues ellos cayendo pues en tal batalla. Vemos como pues al final, o sea, terminan llevando a más soldados menores para terminar pues de masacrar a la sociedad de almas. Sintiendo Ishigo como poco a poco pues varias almas se van perdiendo dentro de la misma, termina pues perdiendo la paciencia, llegando, o sea, haciendo explotar pues su presión espiritual pues hasta el máximo, y finalmente con ello pues logrando romper la barrera. Finalmente, o sea, vemos cómo pues termina llegando, o sea, bueno, primero termina, o sea, llegando con Byakuya, quien les termina ahí dando pues unas pequeñas palabras, bastante tristes la verdad, por parte de nuestro querido capitán, uno de los capitanes pues más queridos dentro del fandom, encargándole obviamente pues a el querido Ishigo proteger, o sea, la sociedad de almas, cosa que Ishigo pues se termina tomando bastante personal. Vemos como pues ya llega contra Watch antes de que pues ahí terminara retirándose. Vemos como pues terminan ahí intercambiando pues un par de palabras, y vemos como pues termina comenzando el combate entre ambos. Un combate, o sea, bastante rápido, sabemos como pues dan un pequeño intercambio ahí de espadazos, aunque al final pues nuestro querido Ishigo es superado, y vemos como aparentemente Yowash pues termina cortando el cuello de nuestro querido Shiko. Desafortunadamente para, o sea, para el líder de los Quincy, vemos como pues el cuello de Ishigo termina activando el Blood Bend, bueno, las venitas azules esas, que son una técnica Quincy, que ya lo habíamos estado viendo que lo habían estado utilizando. Tratando de comprobarlo, vemos como pues también termina atacando pues ahí su bracito, donde pues ya se hace un poquito más evidente. Y aquí vemos cómo pues termina dando una explicación científica para explicar justamente, o sea, o sea, el por qué Ichigo pues está mostrando esta habilidad. Menciona que al llevar su presión espiritual al máximo, eh, algunas partículas, o sea, de la jaula, o sea, de la propia también bueno, presión espiritual del Quincy, o sea, que lo encerró, terminó fluyendo, o sea, dentro de su alma, terminando pues despertando antiguas memorias, o sea, dentro de su ser. Y al final, gracias a eso, como la jaula pues no está diseñada, o sea, para detener o sea, solo detiene a enemigos y no a Quincy's, es que pues terminó básicamente liberándose, dando a entender que dentro o sea, o sea, del alma de Ichigo hay una parte de Quincy. Cosa que vemos que se termina sorprendiendo obviamente nuestro querido Ichigo, sin entender nada de lo que está diciendo este tipo. Yugubash pues le termina mencionando, o sea, bueno, no conoces nada de ti mismo, ni siquiera, o sea, de quién era, o sea, quién era tu madre. Dejando pues esa gran revelación. Edgewash termina mencionando, o sea, que su idea original era capturar a Ishigo, poco a poco pues a irlo adiestrando pues para convertirlo en un soldado pues de parte de el ejército Quincy, pero ahora pues que ha despertado pues básicamente, bueno, está despertando básicamente sus habilidades quincísticas,
vemos que termina pues decidiendo pues ya someterlo básicamente a la fuerza. Pero antes de que pudiera hacerlo, vemos que el tiempo se le terminó acabando. Todavía no nos explican el por qué. O sea, aparentemente pues no puede durar, o al menos es lo que se da a entender, mucho tiempo, o sea, fuera de, o sea, de el lugar. Y vemos como pues al final terminan haciendo una retirada estratégica, mencionando Yugubash que o sea, básicamente, o sea, él pensaba que tenía pues más tiempo, pero debido a que Aizen durante su conversación terminó distorsionando un poco pues el sentido del tiempo de nuestro querido chico, el tiempo pues se le terminó acabando. Así que plan de Aizen, todo planeado como siempre. Al final pues los Quincy's se terminan retirando, dejando pues al pobre Ichigo ahí un poco pues confuso acerca de toda esta situación, viendo como al final intentando pues evitar que se escapen, el seguidor ahí de Yuguash que tenía pues a un lado termina quebrando su zampacto. Bastante potente el episodio, como digo, o sea, con esta revelación pues acerca de Ichigo y esa parte pues de Quincy que aparentemente pues tiene, y esa situación pues acerca de su madre. La verdad, yo como les digo, hace mucho que leí el manga y muchísimo más que, o sea, que comencé a ver, o sea, comencé a ver Bleach. Así que no me acuerdo muy bien, o sea, cómo era la historia de su madre, o sea, la que nos habían dado al inicio, o sea, de la historia. Según recuerdo, o sea, creo que la había matado un Hollow. O es lo que nos habían dado a entender, creo que en un principio. Creo que es lo único que me acuerdo. La verdad es que no recuerdo más acerca de esa situación. Creo que la había matado un Hollow y es todo lo que sabíamos pues de esa mujer. Pero bueno, ya con esta revelación pues parece ser que hay un misterio pues más grande, o sea, en el árbol ahí genealógico de nuestro querido Ichigo, y cosas que el padre de Ichigo pues tiene que explicar acerca de esto. La verdad esto cuando se suscitó en el manga, la verdad es que sí quedó uno bastante sorprendido, porque pues obviamente a estas alturas de la historia uno no esperaba, o sea, que o sea, que Tite Kubo pues te saliera pues con este tipo de situaciones. La verdad es que a mí no me molesta, sinceramente. O sea, habrá gente que le molesta, o sea, que pongan que Ichigo pues es un híbrido ahí medio raro, o sea, de un montón de cosas. A mí me da bastante risa, la verdad. Pero bueno, bastante interesante ver, o sea, qué pasará pues con nuestro querido Ichigo pues de ahora en adelante. Ahora que pues se ha revelado pues esta situación, ver qué es lo que hará pues con esta nueva información, qué es lo que va a pasar pues también con la querida sociedad de almas, que ha terminado pues bastante mal en este primer ataque o sea, de los Quincy. Básicamente pues con esto termina pues esta primera parte de la invasión. Creo que después de esto sigue un poco, unos cuantos capítulos para relajarse un poco y conocer un poquito pues más de el trasfondo de Ichigo antes de que comience pues la siguiente batalla pues dentro eh, de la sociedad de almas. Así que interesante la verdad ver cómo pues seguirá desarrollándose la situación. Les digo, aquí no recuerdo mucho, o sea, cómo seguía evolucionando, o sea, la historia ahora en adelante. Les digo, me acuerdo de pequeñas cosas. Me acuerdo, o sea, de ahorita, o sea, que van a aparecer ciertos personajes, obviamente, o sea, nos van a contar este trasfondo, o sea, de la madre de Ichigo. Y ya después, bueno, ya vienen nuevamente pues las batallas, de las cuales pues me acuerdo una que otra en medio de tal, que van a ser, bueno, algunas de ellas muy interesantes, otras pues X, y otras bastante drogadas. Así que habrá que esperar pues para esas, o sea, esas situaciones.
Y bueno, ya veremos cómo pues se terminará desarrollando todo esto. También pues dónde está nuestro querido Uryu. Hasta el momento pues nada más lo hemos visto leyendo ahí un poquito de información, o sea, acerca de la guerra antigua entre Shinigamis y Quincy's, pero todavía no sabemos pues qué papel también va a jugar dentro de esta historia, que está pasando también con los pobres amigos de Ichigo, nuestra querida Orihime, y junto con el grandísimo Shad. Pero bueno, ya con eso pues creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.